Aquí vamos a considerar, hermanos, desde los versículos 13 al 15 del capítulo 5 de Gálatas que venimos viendo. Veíamos que ante la firme idea de los judaizantes acerca de la circuncisión, Pablo declara el hecho de la degradación del limpio sentido, ¿sí?, original de la circuncisión al nivel de las mutilaciones paganas. Dice la historia que los sacerdotes paganos de Galacia se mutilaban sus manos en honor a la diosa Cíbeles, considerada la diosa de la tierra, de la fertilidad, del renacer. Ahora bien, desde el versículo 13 al 15, Pablo describe la verdadera libertad cristiana. El apóstol ya había mencionado acerca de la libertad a la que fuimos llamados por Dios y exhortados a estar firmes en esa libertad. Cuando lo veíamos en el mismo capítulo 5, en el versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora advierte que esa libertad no se debe confundir con libertinaje. El versículo 13, el apóstol aconseja que en esta libertad, la que fuimos llamados, lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Dice, les pido solamente que no usen esta libertad como oportunidad o como una ocasión, como un punto de partida para estimular la carne. Como esos deseos carnales. Cuando nosotros vamos a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, ahí encontramos. Versículo 16. Dice 1 Pedro 2, 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 19, declara lo siguiente: estos prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Volvemos ahí a la epístola de Gálatas, y volvemos ahí al capítulo 5. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, la amonestación de no usar nuestra libertad como una licencia para que nuestra carne se aproveche de tal libertad. Total, vamos al lavatorio, a la fuente de 1 Juan 1:9, y dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces continuamos, y total, si pecamos, Dios es fiel y justo, Dios es fiel y justo, Dios es fiel y justo. El apóstol Pablo dice que no aprovechemos esta libertad en Cristo como pretexto o como ocasión para pecar. Dice que si no, servíos con amor los unos a los otros. En la segunda parte dice: si no, servíos por amor los unos a los otros. Y ¿saben qué? Esto es la mejor medicina para este peligro. Esta medicina está en el verdadero amor a Dios y al prójimo, el cual se manifiesta en obras y en servicio de amor. Fíjense, cuando nosotros vamos a Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 20,
versículo 28, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19, leemos lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. La mejor medicina, el mejor remedio para usar nuestra libertad en Cristo y no caer en el libertinaje es servir a Dios y a nuestro prójimo y servir a nuestros hermanos. Cuando el servicio se ejerce con amor, está lejos de ser un obstáculo a la libertad, sino que es el remedio que defiende la libertad, la protege y nos afirma. Cuando el servicio se ejerce con amor, está lejos de ser un obstáculo a la libertad. El versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en este mandamiento, que el que ama de verdad cumple con todos los mandamientos. Fíjense el mismo apóstol en Romanos 13, versículos 8 y 9. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Corroborando lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el versículo 14. Mire, este amor hacia el hermano, amor hacia el prójimo, no es como una obligación, sino como una devoción, como una dedicación genuina, verdadera, una dedicación amorosa realmente que sale de un corazón agradecido a Dios y de un corazón agradecido a todos los hermanos. Miren, Agustín de Hipona ha resumido esta doctrina con una frase que me pareció maravillosa y que quiero compartirla. Dice Agustín de Hipona: ama y haz lo que quieras, porque de esta buena raíz del amor es imposible que brote ningún fruto malo. Tremenda la frase de Agustín de Hipona. Solamente tenemos que preguntarnos si es verdadero el amor que nos mueve a servir. Santiago en el capítulo 2, versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Servicio mutuo por amor, aunque el hermano muchas veces no se lo merezca, creemos que no se lo merece. No es así. Estamos para servir y el Señor Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Y de ahí nosotros sacamos el ejemplo y servimos. Como la famosa frase: haz el bien sin mirar a quién. Así. Versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En este versículo Pablo hace un contraste de lo anterior acerca del amor al prójimo, etc. Pero Pablo muestra el lado oscuro, el egoísmo. Los antiguos, en especial en el Nuevo Testamento y en fuentes judías, usaban esta metáfora como de ser devorados como una descripción grotesca y una maldad inconcebible. El canibalismo literal horrorizaba la sensibilidad de los antiguos aún más que en los tiempos modernos. Y en este versículo estamos frente a una amonestación sobre este canibalismo espiritual. Dice: si os mordéis unos a otros, si os coméis,
estas contiendas, estas envidias, etcétera. Todo esto ocurría en Galacia a propósito de la defensa del legalismo de algunos de estos judaizantes. Se ve que la infiltración de estos judaizantes en las iglesias de Galacia habían ocasionado esas disensiones, divisiones y toda clase de contienda entre hermanos. Dice el doctor Matthew Henry que las contiendas mutuas entre los hermanos, si persisten, es lo más probable que desemboquen en una común ruina. Las iglesias cristianas solo pueden ser arruinadas por las propias manos de los creyentes. Si los cristianos se portan como brutos animales, mordiéndose y devorándose unos a otros, en tal caso debemos esperar que el Dios de amor nos niegue su gracia. Luego nos preguntamos como perfectos ingenuos, ¿por qué no estamos creciendo? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra iglesia? Creo que uno de los puntos principales a esta respuesta es que nos miremos unos a otros, que no tengamos envidias, que no tengamos celos por los distintos ministerios, sino que cada uno, conforme al don que Dios le dio y su talento, pueda servir para edificar al pueblo de Dios y para edificarse a sí mismo. Más tarde o más temprano nos daremos cuenta que el fruto del legalismo es celo, contiendas, envidias, peleas, etc. Los creyentes nunca trataremos nuestra naturaleza pecaminosa mirando la ley, mirando el legalismo. Primero que todo, definiremos el concepto o el significado de la palabra carne. De vez en cuando puede llevar un sentido literal de materia física. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, ahí el evangelista dice: y aquel verbo, hablando del Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en una extensión del sentido pasa a designar la esencia natural de la vida del hombre, y por el contexto debemos deducir, debemos ver de qué se refiere o a qué se refiere según el contexto en que esté la palabra, ¿no? Hay una tendencia popular a pensar inmediatamente que se habla de carnalidad, por ejemplo, en pecados sexuales. Y de hecho es una manifestación de carnalidad, pero no es solamente eso. No es solamente eso, sino también existe el grave error que la carne, como cuerpo físico, es mala y por lo tanto es necesario reprimir todos sus deseos, impulsos y necesidades, lo que sería el ascetismo. Ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Eso es el ascetismo. También nos encontramos con frases como que alguien entró en la carne. Por ahí vemos algunas situaciones, algún hermano que se pone un poco nervioso y por distintos motivos, circunstancias, entró en la carne. Ahí cuando se enoja. Y es ahí cuando tenemos que saber distinguir si su enojo o ira es santa o brota de nuestra propia naturaleza carnal. Podemos llegar a ser buenos religiosos en apariencia externa, pero con todo ser carnales. Ahí el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? En Filipenses capítulo 3, versículo 4
al 9, ahí está describiendo un perfecto judaizante cuando él habla de que él era judío de judío, circuncidado el 8º día, en cuanto a la ley, celoso, en fin. Filipenses 3, capítulo 3, versículos 4 al 9, usted puede leer y ahí va a ver la descripción del perfecto judaizante. Ahora, incluso se puede servir al Señor carnalmente, ¿sí? Sí, se puede servir al Señor carnalmente, o sea, por nuestras fuerzas, lo cual Dios no premiará y tampoco sirve para la edificación real de la iglesia. En el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa caminar como nueva criatura en Cristo, sin seguir los deseos de la carne como lo hacíamos antes de nuestra conversión. En Romanos, el apóstol Pablo, y en el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, de modo que lo obedezcáis en esos deseos desordenados, en esas pasiones deshonestas. Y en el capítulo 8 de Romanos, estábamos ahí en el 6, en el 8.1, un versículo tremendamente conocido, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces definimos carnalidad de una persona a todo lo que no surge de la gracia de Dios por obra de Cristo y la operación del Espíritu Santo, sino que surge del esfuerzo, de las capacidades, de los deseos, de las filosofías humanas que pretenden desplazar la gracia de Dios. Eso es carnalidad. Es una elección. ¿Satisfago los deseos de la carne o ando en el Espíritu? Versículos 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tremendo versículo. En este versículo encontramos una lucha total, una lucha tremenda. Nunca habrá acuerdo entre el Espíritu de Dios y mi ego carnal, mi ego natural. La lucha que existe entre el viejo hombre y el nuevo hombre es, como decía, tremenda, es total, absoluta. Pero mientras caminemos en el Espíritu, la carne no prevalecerá. No haremos lo que nuestras malas inclinaciones quieren. Fíjese al final del versículo 17, para que no hagáis lo que quisierais. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla, queridos amigos. Es que es Dios nuestro Señor el cual derramó su Espíritu sobre nosotros, para que luche entre muchas otras cosas contra nuestra carne. El Espíritu de Dios santifica nuestro espíritu y lucha contra nuestra carne. Porque si quisiéramos hacer lo que se nos da la gana, nos autodestruiríamos por el pecado. Por eso, por nuestro propio pecado. Por eso dice: para que no hagáis lo que quisierais. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El ser espiritual es luchar contra la carne, el tener una comunión con Dios, el orar, el estudiar su palabra, el congregarnos, el andar en ese camino nuevo, como hombre nuevo, en nuevas obras.
es la lucha permanente y constante del creyente, para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Continúa Pablo y añade, dice Trenchard, la ley no tiene nada que hacer allí donde el fruto de la obra de Cristo se vivifica plenamente en la vida del creyente por la operación del Espíritu Santo. Podemos decir que de la manera que Israel fue dirigido por Dios en el desierto después de haber sido redimido de la esclavitud de Egipto, así el Espíritu Santo de Dios nos dirige y nos guía luego de habernos sacado de la esclavitud del pecado y de la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Queridos hermanos, el deseo y la aplicación que podemos sacar en estos versículos es que tratemos de tener una comunión plena con Dios y con su palabra. Que no nos inclinemos a pecar, a la carnalidad, a que vivamos y andemos en ese camino nuevo, a que seamos guiados por el Espíritu de Dios, a que podamos combatir nuestra carne. Solamente lo vamos a poder hacer con una comunión plena con Dios. De otra manera vamos a estar derrotados, de otra manera nos vamos a ver deslizados, nos vamos a ver desarraigados de la gracia de Cristo. Queridos hermanos, hasta aquí nomás la clase.